Hola alumnos, bienvenidos al primer episodio del nuevo podcast Matemáticas EBAU. Os vamos a traer un podcast semanal, siempre que lo necesitéis, aquí estaremos. Tengo un invitado muy especial que es Manuel, que va a ser el que nos va a acompañar todas las semanas. Bueno, pues Manuel es estudiante de Gestión de la Información en Contenidos Digitales en la Universidad Carlos III en Madrid. Vale, es un ex compañero mío del sistema educativo en la educación secundaria y el bachillerato. Por lo tanto, os vamos a compartir sobre todo nuestra experiencia a lo largo de esta serie de capítulos, de episodios, y ya sabéis que nos vais a poder estar viendo o escuchando en plataformas como YouTube, Spotify o Google Podcast, ¿vale? Esto todo a vuestra elección y lo que os apetezca, digamos. Antes de nada, un placer, Manuel, que estés con nosotros. Nada, totalmente, el placer es mío. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado ¿qué es el éxito? ¿No? Por lo tanto, es importante diferenciar qué es el éxito para cada uno de nosotros. Igual para una persona, pues yo qué sé, es tener 1 millón de euros, igual para otra es tener 10 euros. Este tipo de conceptos que a la hora de aplicarlo al sistema educativo es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tener una mentalidad de quiero ser el mejor. Vale, pero esto lo vamos a introducir más adelante. ¿Algo quieres añadir, Manuel? Nada, que buenas a todo el mundo, desde donde nos estéis oyendo, escuchando, viendo, como queráis. Y nada, es totalmente lo que estás diciendo tú, que eso del éxito es algo totalmente subjetivo, cada uno tiene su percepción para estas cosas, porque para la vida la gente tiene sus objetivos, tiene su forma de ver las cosas y eso también pues al sistema educativo le viene de lujo, porque al fin y al cabo el sistema educativo no deja de ser como una especie de idea de negocio, de tu trabajo en el momento, como si fueras, no sé, un trabajador más, pues en ese caso tú eres un estudiante y lo quieres hacer lo mejor posible para, pues, tener tus resultados. Y al fin y al cabo es eso, sí. Sí, al fin y al cabo también es lo que se viene fomentando, ¿no?, en el sistema educativo. Lo que se está premiando es precisamente el hecho de ser una persona exitosa en el sistema educativo, ser lo mejor en todo. Luego también deberíamos hablar de eso, de si es técnicamente correcto. ¿Será correcto que el sistema educativo pretenda que nosotros seamos mejores en todo? ¿O deberíamos intentar, Lo veremos. lo veremos, debemos intentar ser mejores en una cosa y en el resto, pues, vale, ya tenemos personas buenas en todo? Pero Bueno, ¿no sería mejor tener personas genias en cada una de las cosas? En vez de tener todos personas mediocres en todo, ¿no? A la hora de avanzar en la ciencia, sobre todo, es un factor a considerar, ¿no? no, sí, totalmente, totalmente, porque, o sea, uno de los problemas del sistema educativo sobre todo pasa con, o sea, yo por lo menos lo veo también así en la EBAU, que por lo visto vi un vídeo, o sea, por cierto vi un vídeo en Instagram que se hizo medio viral, ¿no? De Pablo Gesou, puede ser, que era Puede que ser, empezaba a puede ser. hablar de que era absurdo que te matricularas o te bueno, sí, te pusieses a hacer exámenes de historia, matemáticas, cuando tú realmente lo que querías a lo mejor era no sé, seguir una carrera de artes, o sea, no tenía ningún tipo de sentido, aunque te tendrías que meter el bachillerato artístico en este caso, pero si no tienes la posibilidad es horrible, eso, o sea, es absurdo y, o si te quieres meter a algo que no tiene nada que ver con las optativas que te ofrece el sistema educativo, las tienes que cursar igual para tener más opciones en la universidad, por lo que en ese tema sí que es verdad que es algo que encuentro un fallo, la verdad, totalmente. Claro, por ejemplo, el caso que hayas hablado de historia, una persona que quiera estudiar una carrera que es muy demandada en España, que es el doble grado de matemáticas y física, ¿no?, que es una carrera puramente de ciencias, Me pues suena de claro, algo eso, eh. al tener una nota extremadamente alta, pues sí que exige que en las pruebas EBAU tengas una nota excelente, no solo en matemáticas y física, sino también en lengua castellana y literatura, en historia de España, en historia de la filosofía en algunos casos. Por lo tanto, asignaturas que no tienen mucho que ver con lo que vas a hacer en el sistema universitario, pero sí que el sistema educativo exige tu excelencia en ese tipo de contenidos, ¿no? No, sí, sí, totalmente, pero también es verdad lo que te decimos, que eso ya lo hemos hablado muchas veces así en privado y tal, que lo de la historia al fin y al cabo, yo a lo mejor la lengua te puedo decir que mira, la literatura y tal es algo más secundario, pero yo creo que la historia es algo importante. A lo mejor
es absurdo tener que sacar un 10, pero que te tengas que matricular de esa asignatura, a lo mejor sin que te cuente. Yo por mí que no te contara, pero esa asignatura para mí se tiene que cursar y encima tienes que tener ciertos conocimientos de ello porque es que es cultura general al fin y al cabo. Igual que pueden ser cultura general las matemáticas, pero historia precisamente yo lo veo un tema que tiene que ser algo importante de dar, pero vaya, eso ya depende de cada uno. Sí, yo estoy más de acuerdo con eso. Es una asignatura que es importante tener esos conocimientos, pero no creo que una persona deba examinarse para acceder a la universidad. Una persona No, puede posiblemente. haberse, el ejemplo que yo estaba dando antes, una persona igual se ha quedado fuera de esa carrera, la carrera de sus sueños, que era el doble grado de matemáticas y física, que tiene una nota extremadamente alta, pero solo por el examen de Historia de España, que le habrá salido mal. Claro, hay que tener en cuenta esos contenidos. Sí, es cultura general, es importante saber un poco de todo, pero no hace falta sacar un 10. Esa es la historia, ¿no? Sí, depende, sí, sí, totalmente. O sea, si te vas a hacer una carrera que no tiene nada que ver, es un poco complicado. Y yo lo entiendo, sobre todo para la gente de ciencias, que por lo menos creo que en todos los institutos se tiene que hacer esa historia de España y no estar acostumbrados a ese tipo de contenidos porque sus contenidos son más metódicos o porque no están ya tan acostumbrados a memorizar, que al fin y al cabo es de lo que se basa el sistema educativo, pues me refiero a memorizar texto, memorizar lo que sea, a lo mejor tiene una memoria extremadamente alta para otros contenidos como las cuentas o como eh, ciertas ciertas fórmulas que necesitan tenerlas aquí en la cabeza porque si no, no te salen. Pero lo del texto a lo mejor ya se viene un poco arriba. Empiezan a- empieza a ser un problema y yo ahí sí que lo veo totalmente considerable, la verdad. El que no te cuente para la nota o el que no sea tan determinante. Totalmente de acuerdo, la verdad. ¿Y cómo definirías tú el ser exitoso en el sistema educativo? ¿En qué crees que esa palabra consiste? ¿En qué consiste ser exitoso? Pues a día de hoy en el sistema educativo, tal cual está la cosa formada, que creo yo que a día de hoy ser exitoso en el sistema educativo es sacar buenas notas en los exámenes, porque a día de hoy, por lo menos en nuestro instituto, luego también hay ciertos institutos que no, pero el tema de la asistencia a clase, el tema del trabajar en clase está prácticamente ganado, ¿no? Por así decirlo, porque, quiero decir, tú puedes hacerlo muy mal en clase, pero si lo participas y tienes un mínimo de atención, yo creo que esa parte la tienes ganada. El tema son los exámenes. Y aquí es cuando en el sistema educativo los exámenes se premian muchísimo. ¿Qué pasa? Que aquí la excelencia es que si sacas una notaza en el examen, pues tienes prácticamente la nota asegurada. Entonces yo diría que mm, ojalá que fuera el que mejor sabe aplicar los conceptos en general y no solo en un examen, pero a día de hoy el sistema educativo está montado para ello, para que, a mi juicio, memorices las cosas, Sí, sí, totalmente de lo acuerdo. pongas en un papel, lo pongas en un papel rellenando lo que sea. En el caso de que sean teóricas puras, como yo qué sé, filosofía, historia, literatura, o en el caso de lengua o tal. Y luego, eso no pasaría tanto, es cierto, en matemáticas, física y todo lo que viene siendo numérico, porque ahí entra el factor de, es verdad, te tienes que saber la fórmula y tal, pero la tienes que saber aplicar. O sea, al igual que un comentario de texto ¿sabes? En historia y Sí. tal, no dejan de ser cosas que necesitas memoria para Sí. ello. Memoria, Yo memoria y metértelo en la cabeza. O sea que, ahí estoy de acuerdo. Yo creo que la cualidad que es premiada, la cualidad que se necesita en el sistema educativo para alcanzar el éxito es precisamente la capacidad de memorizar una asignatura, inclusive matemáticas, una asignatura que no se memoriza, pero se practica muchísimo. Si tú practicas muchísimo, lo sacas. Vale, el trabajo excede lo innato, por lo tanto, si una persona trabaja muchísimo, va a alcanzar mejores resultados que una persona que igual es un genio en esa asignatura, igual se le da genial, pero no trabaja, ¿vale? Eso es lo que se está premiando en el sistema educativo. No es una cosa que yo considere mal el hecho que el trabajo exceda a lo innato, pero sí que el hecho de tener que memorizarse, pues sea la tabla periódica, sea los reyes visigodos, sea, pues yo qué sé, las fórmulas químicas para hacer compuestos en química,
Todo eso, que hoy en día, que ya estamos muy familiarizados con las tecnologías, son contenidos que se pueden buscar en un instante, ¿no? Claro. Hombre, en eso sí es verdad que cualquiera puede buscar en Google qué hizo Carlos III. O sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que a día de hoy todavía creo que queda ese, ¿cómo decirlo? Ese afán de sabiduría de la gente. O sea, yo lo veo así, vaya. Que, no sé, vayas a un sitio y que te hablan de algo, de lo que sea, y tú sepas de lo que está hablando, incluso le puedes aportar lo que quieras a la gente que tienes al lado. O sea, yo creo que eso es importante también. No solo el hecho de, bueno, como ya lo tengo aquí, total, ¿para qué me lo voy a aprender o para qué lo voy a saber? Si lo tengo ya, lo puedo buscar en donde sea. No sé, yo esa parte en verdad no entiendo. O sea, por ejemplo, saberte datos innecesarios que en parte era lo que en muchas ocasiones te enseñan en historia, datos que son tan mínimos, tan exactos y tan, no sé, en ese caso tan precisos que en ningún momento lo vas a utilizar de forma lógica. Otra cosa es que te sepas un concepto de forma general o un apartado de historia que digas tú, vale, pues este lo controlo porque me lo he estudiado o porque sé de ello y ahí está perfecto, joder, ahí puedes utilizar tu conocimiento de la mejor forma. Ahora, conceptos muy claves, conceptos muy pequeños que te los has tenido que estudiar de memoria, porque te los has tenido que estudiar de memoria para el examen, sobre todo nuestro examen, que era tipo test, eran preguntas muy precisas y muy específicas. Ahí es pura memoria que luego se te va a olvidar en año y medio, en un año, y es que no te va a aportar nada para explicárselo a nadie ni para tu cultura general. O sea, ahí es donde está el problema realmente. Sí, yo creo que sí, que el problema no es más bien el qué hay que estudiar, sino el cuánto tiempo ese estudio aguanta en tu cabeza. Por lo tanto, estamos estudiando, yo qué sé, el tema de historia de Isabel II, por ejemplo, y haces el examen, y luego, 2 semanas más tarde, se te ha olvidado todo. ¿De qué te ha servido eso? Bueno, a ver, ahí he de decir que al ser un tema largo, o sea, tiene más posibilidades de acordarte de pequeñas cosas. Evidentemente no te vas a acordar de todo, pero por lo Evidentemente. menos si te hablan de, yo que sé, en un museo de Isabel II, quiero decir, sabes de lo que te estaban hablando. Ahí yo, por ejemplo, no lo veo mal, porque al fin y al cabo tienes una vaga idea de lo que te están contando. Y aunque no te acuerdes de cuál era la ley segunda que hizo la reina en 1400, me da igual, ¿sabes lo que te digo? Aunque no te acuerdes de eso, pero si yo que sé, a lo mejor si te hablan de la ley sálica, que es algo que a lo mejor a nosotros nos han repetido una y otra y otra y otra vez, pues dices, te hace clic la cabeza y dices, vale, sé de lo que me está hablando. Y sé, ¿sabes? Por ejemplo, ahí, pues tiene su aquel, su punto. Y ahora viene lo mío, que tú estás sin desacuerdo y serán, o algo no, o a lo mejor no, pero que siempre hemos tenido este debate, que a mí, por ejemplo, eso no me pasa pues, con matemáticas, por ejemplo. Quitando lo que está fuera del sistema educativo, es decir, quitando, pues, yo qué sé, mi asignatura en economía, que estoy dando ahora en la carrera. O sea, ahí, evidentemente, matemáticas y economía me van a servir muchísimo por factores X e Y, pero en todo caso porque lo tengo que aplicar a algo. Exactamente, sí. O si eres una persona que se va hacia la rama científica, ya sea biología o física, física más posiblemente, pero por ejemplo mi padre me dice que a día de hoy sigue utilizando las matemáticas diariamente porque tiene que calcular muestras, porque aunque sea médico, las matemáticas son importantes porque al ser rama científica, las matemáticas juegan un papel fundamental. Y eso es así. En el caso de ciencias sociales pasa también, pero sobre todo si vas a una carrera que te exija matemáticas como puede ser economía o ADE o cosas así. En otras que son más humanísticas, pues a lo mejor las matemáticas pues te sirven de menos. Pero eso al fin y al cabo no deja de ser también cultura general. Lo que pasa es que al tener yo mi mentalidad de ciencias sociales y tú la tuya de ciencias, o sea, no pensamos, o sea, o sea, con las matemáticas no nos han hecho el clic de la misma forma. Claro, yo creo que precisamente las asignaturas deben de depender de cómo las vas a aplicar. Por lo tanto, una persona de ciencias sociales igual no va a aplicar tanto las matemáticas como uno de ciencias, ¿no? Correcto, Entonces, normal. en el sistema educativo se resume un poco a eso, o lo podemos resumir un poco a eso. ¿Qué asignaturas deberíamos cursar? Deberíamos cursar, idealmente, cada uno, las asignaturas a las que se va a dedicar en un futuro, las asignaturas que va a necesitar en un futuro, ¿vale? Por ejemplo,
Inclusive yo, asignaturas como química no las voy a usar, yo no voy a ser farmacéutico, ¿vale? Claro que está bien tener algún concepto general de qué es el isopropanol, por ejemplo, pero claro, cosas mucho más específicas no tiene sentido que los tenga que saber cualquier persona, ¿vale? El sistema educativo sería mucho más productivo si nos dijese a cada uno, vale, este va a estudiar matemáticas, pues matemáticas, concéntrate en matemáticas, este va a estudiar literatura, concéntrate en literatura. Este tipo de cosas hace el sistema educativo un lugar un poco más ideal, un poco más... Inclusive sería un lugar más divertido para los alumnos, ¿no? El hecho de tener asignaturas que no te gustan, pues la verdad, al Desmotiva. final desmotiva a todo tipo de alumnado. Y eso. Y al fin y al cabo es normal, o sea, si tú a una persona le das lo que le gusta, en este caso, o lo que se siente motivada y hace todo lo posible para sacar eso adelante, pues yo creo que esa persona va a rendir más de que si le das un par que le gustan, pero otras dos que no, se frustra con las otras dos, y las dos que realmente puede dar mucho, a lo mejor no da tanto. Y se nota una diferencia, vaya, que, que sí que es verdad que en ciertas escuelas sí que puede que te orienten más específicamente, pero por lo general no. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, lo de la EBAU es lo mismo, es cursar asignaturas que se supone que en la carrera te ponderan lo mismo, porque hay algunas que te ponderan lo mismo, otras que no, otras que a lo mejor te ponderan el doble y ahí sí que te interesa pues rendir lo máximo o sacar lo máximo. Y eso es normal, que necesites ahí centrarte en eso, pero las que no, em, al fin y al cabo te vale lo mismo que las generales o lo mismo que otras. Entonces es normal que los alumnos ahí en ese caso se desmotiven y encima siendo optativa, porque hay gente que incluso se tiene que coger dos optativas aunque solo le valga una, porque a lo mejor esa única es la que le da una nota importante, o gente que a lo mejor va a otros sistemas y le cuentan solo la nota de una asignatura, Claro. o al sistema portugués mismo, o sea, propiamente que en el sistema portugués, desde nuestro instituto, era como ciertas asignaturas contaban muchísimo y las otras nada, o sea, eran totalmente innecesarias. Por lo que ahí también es verdad que reside un poco ese problema, ¿no? Totalmente. Me parece un poco más correcto el sistema portugués, por ejemplo. Un sistema donde para acceder a la universidad de matemáticas, por ejemplo, eh, te exigen solamente una buena nota en el examen de matemáticas, que eso en el fondo es en lo que se debería basar este sistema educativo, ¿no? Sí, pero también es verdad que eso pasa también, que al ser tan específicas las cosas también luego es mucho más complicado entrar en los sitios. Porque, por ejemplo, si vemos las notas del sistema portugués, sobre todo para el acceso a la universidad, son altísimas, o sea, son muy altas y realmente yo creo, me dijo mi madre que si no tenías menos, o sea, si no tenías más de un 9 o a partir de un 9 o un 8,5, o sea, lo tenías muy, muy complicado, muy, muy complicado para acceder a cualquier carrera en el público. Pero muy complicado. Eso también es verdad que eso en España no pasa, porque al ser más descentralizado y tener como más opciones, pues a las malas te puedes meter en una carrera que no requiera tanta nota. Entonces, claro, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente. O sea, no todo va a ser azul, o sea, no todo va a ser negro y todo va a ser blanco, pero mm, en ese sentido sí que es verdad que tú ahí premias a la gente que le hace muy muy bien en lo suyo, y también es normal y es lógico que eso se premie así, pero pues un alumno que a lo mejor saque más o menos unas notas normales de 7 a 8, pues yo no sé, yo creo que lo único que tiene de posibilidades es eso, entrar en un grado que no es el suyo, o entrar en una universidad privada, que también es cierto que las universidades privadas allí no son igual de caras que aquí, que esa es otra. Porque comprobando las tarifas el año pasado para entrar en las universidades, en la privada en España, depende de la privada y depende de muchas cosas, pero por lo general suelen ser mucho más caras que en Portugal. Que eso también es un hecho. También tienen en cuenta esa diferencia de notas y esa dificultad de acceder a las universidades públicas, ¿no? Luego, otra conclusión que podemos sacar sobre este tema.
¿Cómo definirías el camino al éxito en el sistema educativo? ¿De qué forma, cuáles crees que son los pasos clave a seguir para ser exitoso? Yo, por ejemplo, el primer paso que pondría es atender en clase. Estar Muy importante. centrados en clase todos los días, a todas horas. ¿Vale? Esto es una cosa que suele pasar así muy por encima de los estudiantes. A veces dicen, vale, esto me lo sé, esto no necesito atender, no sé qué. Y luego al final llegan a casa y se dan cuenta de que no han entendido nada. ¿No? Vale, y eso también es cierto, y es totalmente cierto, pero también yo te diría, sobre todo para una experiencia de conocimiento global, es muy importante atender en clase porque en el momento en el que tú tienes que recordar algo, normalmente no te vas a un libro o te vas a un texto. O sea, tú normalmente te vas a tus recuerdos de clase, que es lo que me pasaba a mí. Sí, esto lo he dado yo en clase, pero no era, sí, esto yo lo he estudiado, Claro. sino al contrario. O sea, yo lo he dado en clase, yo me acuerdo de que el profesor dijo esto en clase. O sea, eso es muy importante. Claro, hay muchas frases de los profesores que nos marcan, pues igual Te marcan. dices, ostras, dijo una frase fuerte. Esta frase me voy a acordar dentro de 2 años, por ejemplo. Este tipo de cosas son muy útiles a la hora de hacer pruebas como la prueba de EBAU, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí te puedo decir que el 75% de la EBAU, además de que me había estudiado, evidentemente, pero sobre todo fue un plus, pero un plus muy grande el hecho de tener aquí en la cabeza o de que no hace falta ni... No os digo ni que os grabéis las clases ni que estéis pensando, guau, ¿qué hice yo en clase? No, no hace falta hacer eso. Lo que hace falta es atender en clase, mantenerte aquí y estudiar para lo que tengas que estudiar. Ya verás que en el examen las cosas salen. Y no salen por arte de magia, sino que salen porque lo has dado anteriormente en clase, porque tu profesor te ha dicho algo que se te ha quedado aquí. Esas cosas ocurren. O sea, habrá gente que me diga, buah, ¿qué dices? Para nada. Bueno, pues te digo yo que habrá gente que sí. Puede que gente que no, pero si tú no eres de esos que con estudiarlo en casa te basta, en clase es muy importante. Sobre todo lo que te diga tu profesor es muy importante. Exactamente. Yo creo que el hecho de la gente que dice, yo no atiendo en clase, estudio en casa, esa gente, eso es un error, ¿vale? Generalmente es un error. No alcanzáis, si con ese método conseguís aprobar, si atendéis en clase tendréis un 10, ¿vale? Atender en clase es fundamental para poder pasar una primera vista por la asignatura, sobre todo porque los libros de texto generalmente no son tan claros como una palabra de un profesor, una palabra incluso de un compañero que te pueda ayudar porque ha entendido eso, ¿vale? Eso es importante. Preguntarle a un compañero, esto no he entendido, y te lo explica. O preguntar al profesor en un recreo, profesor, ¿me podría explicar esto? Este tipo de cosas son muy importantes a la hora de, sobre todo de un examen, porque luego tú dices, vale, esto me acuerdo porque precisamente me lo explicó el profesor. Eso es lo que estás hablando antes. Y a mí me ha pasado de estar a un día de un examen y yo estudiármelo por mi cuenta, yo hacer mis cosas por mi cuenta, pero basta hablar con tu compañero o con tu amigo que tiene el mismo examen y se te vienen a la cabeza cosas que antes no se te habían venido. O encuentras formas para explicar lo mismo de otra forma que te sirve para acordarte mejor. O solo con esa conversación, ni siquiera con el ánimo de, buah, a ver si me lo aprendo con él, sino solo de hablar del tema, a lo mejor te sirve a posteriori para el examen o para lo que tú quieras. Pero realmente te sirve y no es tontería, sobre todo eso, yo siempre he dicho que estar atento en clase, o yo siempre he estado atento en clase y eso o sea, puede ser aburrido si la clase no te interesa. Pero, vale, te lo compro, de hecho es muy probable. Pero por lo menos algo se te está quedando, aunque tú digas, buah, si es que me voy a olvidar ya, se te va a quedar. Exacto, De verdad que se ahí te va a quedar. el subconsciente está jugando un papel fundamental, porque es importante, es una cosa que no nos damos cuenta incluso, pero igual estamos en un examen de historia, por ejemplo, y estamos en una duda y de repente nos viene algo a la cabeza que habíamos dado en una clase y esa clase fue la clase más aburrida del curso, que igual salimos de la clase diciendo, ostras, no he aprendido nada, pero sí,
El subconsciente Claro. ahí está jugando un papel muy importante. Vale. Sí, totalmente. Sobre todo, pues eso, sobre todo clases como historia, como lengua, que a lo mejor para gente, por lo menos en mi clase, aun siendo de ciencias sociales, aun siendo de lo que tú quieras, suelen ser las que más dicen, joder, toca lengua o joder, toca historia. Porque sí que es verdad que no son las clases más entretenidas ni las más prácticas, sino que es mucho de escuchar al profesor y tú ahí tomas apuntes, haces lo que tú quieras, pero es como la que menos interacción tiene entre lo otro, ¿no? Que como puede ser matemáticas o como puede ser economía, que al fin y al cabo son clases que te preguntan más, que hacen como más feedback con el alumno. Ahí es como más chapa, tú apuntas, si eso hay una duda ahí perdida, pero suele ser más bien eso. Entonces, pero aún así no deja de ser algo importante de atender, porque al fin y al cabo lo que estás recibiendo es información y esa información puede estar en el libro o puede que no. O puede que esté en el libro, pero tú no te vayas a acordar en tu vida. Pues para eso está, realmente. Y ahora pasando al segundo paso, ¿cuál dirías que es el segundo paso para alcanzar el éxito? El primer paso hemos visto que era atender en clase. El segundo, por ejemplo, tú dirías que es estudiar en casa todos los días, repasar en casa todos los días lo que has dado en clase. ¿Tú crees que eso es necesario? Mira, te voy a ser sincero, yo eso no lo he hecho en mi vida. O sea, yo nunca lo he hecho, o sea, no me ha dado por ahí. De hecho, me lo decía mi padre, vamos, que me lo ha dicho mi padre, anda que no me lo ha dicho mi padre veces, pero yo no era de esos. Tampoco era de estudiar el día antes, para nada, sino un término medio. Yo normalmente me tomaba 5 días, 7 días, en casos 4 días de estudiar antes. Eso sí, yo eso lo tenía más o menos hecho, sobre todo por los deberes. O sea, si os mandan cosas que hacer, sobre todo, yo en mi caso, pues sobre todo, le daba importancia a matemáticas, hacedlos. O sea, hacedlos porque esas cosas, ¿Os sirven? si no repasas todos los días, si no eres un chaval o una chavala aplicadísimo que estás ahí todos los días, y luego, aunque sea todos los días, creo que con 20 minutos o con 10 minutos eso te sirve muchísimo, ¿eh? Exactamente. Yo O sea, una cosa que hacía muchas veces era llegar a casa y hacer una pequeña reflexión de lo que había dado ese día. No hace falta mucho más, simplemente 10-15 minutos. Igual te estás dando una vuelta, vas a pasear al campo, a lo que sea. Haces una pequeña reflexión de, vale, esta asignatura, ¿qué he dado? He visto esto, bla, 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 no sé qué, tengo deberes, no sé qué. 15 minutos, solo hace falta eso. Eso ayuda muchísimo, porque eso organiza el cerebro de una forma muy eficiente, ¿vale? Es una cosa que no os dais cuenta, pero está comprobado científicamente que es así, ¿vale? Luego, y si, otro... Dime, y si dime. por ejemplo, un apunte. Si por ejemplo, eso te parece aburrido, porque puedes decir, joder, ¿qué me voy a estar yo haciendo eso solo? Sin problema, o sea, solo con el hecho de coger a tu amigo, el que más te guste, o todos tus amigos, y por la tontería te pones a hablar del tema, es una estupidez. Aunque te quieras hacer coñas con eso, es que me da igual. O sea, es con esa tontería también te ayuda. Aunque no sea, voy a reflexionar solo, no sé qué, no hace falta. Con hablar del tema, en plan, joder, no veas qué loca está Isabel segunda. Con esa subnormalidad, te lo digo en serio, Sí. esto se te queda. Ujú. Es una tontería, pero se te queda. Luego también un factor muy importante para alcanzar el éxito en el sistema educativo es una cosa que suele pasar por mucha gente, que es la organización. La organización es esencial, es clave. Es clave organizarse. ¿Cuántos días de antelación tengo que estudiar un examen? Es clave organizarse. Vale, ¿qué voy a estudiar cada día? Es clave organizarse para todo, sobre todo cuando lleguéis a la EBAU, que vais a tener días muy intensos. La organización es esencial para alcanzar unos buenos resultados, ¿vale? Total. Yo, por ejemplo, a ver, nunca he sido de estudiar por temas. O sea, mi forma de estudio nunca ha sido de estudiar. Me estudio un tema, me estudio mañana otro. Nunca fue así. Sí, bueno, Fue por temas más o lo que sea. general, pero eso depende de cada uno. Pero, por ejemplo, para la EBAU sí que es muy importante que os hagáis un calendario. No un calendario o un horario, diario. Los lunes estudio esta asignatura de tal hora a tal hora. O estudio
por la mañana estudio economía y por la tarde estudio historia. O, Un día, simplemente lunes. si queréis ustedes temas, por ejemplo, el lunes O tema temas, 1. efectivamente. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo hice eso nevado. Dije, vale, tengo 6, 7 asignaturas, pues los voy a repartir y evidentemente no seáis, o sea, no seáis tontos, repartid las cosas según vuestras necesidades, porque a lo mejor vosotros vais muy bien en una cosa y en otra no tanto. O Exactamente. sea, premiar más lo que no vais tan bien. Es decir, si vais muy pegados con matemáticas, que era mi caso en su momento, que yo iba cagado a matemáticas, Vas bueno, pues a dices, priorizar matemáticas. priorizas matemáticas. O si dices, vale, yo creo que controlo más lengua. Creo que lengua lo tengo mejor controlado. Vale, pues entonces lengua lo dejas un poco apartado, tampoco te pases, o tampoco lo dejes ahí, sino que lo tengas un poquito más apartado, dándole prioridad igual, pero a lo mejor incidir más en lo otro. Entonces, y muy, muy importante, dejar siempre un espacio de descanso. Siempre, aunque sea por la noche. Tener un rato de no estar centrados en nada en específico, sino en relajaos un poco. O sea, que es muy estresante y que dices tú, buah, ¿cómo voy a descansar? Tal. Descansad. La cabeza Y necesita es descansar. Sí. un día, aunque sea, dices, vale, me tomo la tarde de un día libre, aunque sea una tarde, un domingo por lo menos, O de la tranquilidad de tarde semana. del día antes a empezar las pruebas EBAU. Voy a descansar. Efectivamente. Precisamente es la tarde que más debería estar estudiando. Pues no, porque vosotros sois distintos. Tenéis aquí la mentalidad de tiene que descansar mi cabeza. Vale, por lo tanto, voy a descansar. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me ayudaba mucho y fue creo que de las mejores cosas que yo hice para la EBAU, que no fue estudiar muchísimo tal. Una de las mejores cosas fue, yo estudiaba por la mañana y por la tarde. Pues por la mañana estudiaba y antes de comer, media hora antes de comer, salía y me daba un paseo. Por ejemplo, o sea, si no eres una persona que te guste estar sentada, que a mí me gusta, ¿no? O sea, no se malinterprete, pero a lo mejor que no te gusta estar tumbado en tu cama. Te vas y te sales afuera a tomar el aire fresco, caminas por ahí, ves a Josefa, la del pueblo, y dices, hola. ¿Vale? Esas cosas, de verdad que te estructura la mente. O sea, te estructura la mente. Otra posibilidad también es escucharte a ti. Imagínate que estás muy, muy agobiado y dices, joder, necesito repasar. Vale, no pasa nada. Puedes irte a andar, grabarte lo que necesites repasar, o un podcast mismo, que los hay, o un vídeo, o lo que tú quieras. Y solo el hecho de estar tranquilamente paseando, aunque sea escuchando algo en tu cabeza, te va a ayudar. Y no estar en un cuarto metido que a lo mejor no aprovechas el tiempo. Y es muy probable que no lo aproveches. También pasa muchas veces que nosotros, como seres humanos, estamos relacionando un espacio con una acción. Por ejemplo, tu cuarto con estudiar, si estás concentrado. Por lo tanto, eso que estabas comentando es muy importante para cambiar el chip, digamos. Sobre todo, a ver, yo también siempre he cometido este error porque yo siempre he sido vale, en el cuarto hago mis cosas y luego me voy al salón a descansar. Entonces, cada vez que yo entraba a mi cuarto, o sea, tenía esa sensación de, tengo que estudiar. Entonces, también es importante que en el cuarto hagáis de todo. O sea, no prioricéis un espacio para una acción porque si no, o sea, vais a tener un odio o un agobio a un sitio descomunal. Sí. O sea, utilizar vuestro cuarto como estudio está perfecto. Pero también puedes utilizarlo como tumbaros en la cama un rato relajándoos por la noche, durmiendo o lo que sea. Porque si no va a ser un constante dolor de cabeza y un agobio total irte a estudiar cada vez que tienes que hacerlo. De hecho, podemos decir que la organización es tan importante que cuando os estéis preparando para el EBAU, dejad un día para marcar ese calendario, ese horario. ¿Tú le darías un día a este tipo de acción, por lo importante que es? Yo es que eso lo hice antes de ponerme a estudiar. Es Exactamente. decir, me lo puse, o sea, cogí, a lo mejor faltaban 2 semanas y media. Yo empecé a partir de las 2 semanas, pues a las 2 semanas y media de empezar la EBAU, aproximadamente, pues no sé, el fin de semana de antes de empezar a estudiar, imagínate que me iba a poner ya un lunes y a partir de ahí ya empezaban las 2 semanas. Pues el fin de semana anterior dije, vale, vamos a hacer, o sea, yo cogí un papel y puse, vale, lunes, martes, miércoles y jueves, y viernes, y sábado, y el domingo, pues lo mismo, que te dejabas ahí un día libre o una tarde libre, ya recordamos eso, ¿no?
pues ahí es donde empieza todo. Realmente eso es la clave. Es decir, vale, vamos a estructurarnos aquí esto, vamos a ponernos aquí los días, las horas. Y aunque sea raro, poneros las horas también. Y otra cosa que os me ayudó un montón también es simular que estás en clase. Es decir, cuando tocaba recreo en mi casa. ¿Entiendes lo que te digo? No es como, vale, paramos, nos tomamos algo y luego nos volvemos a poner. O sea, es muy importante porque tu rutina esa la tienes muy interiorizada. Luego, Y cuando estás en tu casa- otra cosa relacionada con eso del instituto, de que vamos a simular el espacio. El teléfono móvil tiene que estar apagado y, si puede ser, en la casa del vecino, inclusive. ¿Vale? Por lo tanto, no uséis el móvil, no uséis el móvil, que es malo. Yo decir que soy un poco pecador en ese sentido, pero es lo suyo. O sea, Claramente. cuesta. Y yo no soy capaz, pero cuesta. Y sobre todo ya si estáis como atentos a otra actividad que encima requiera el móvil, Nada. peligroso. Peligroso porque me ha pasado. Entonces, lo suyo es hacer lo que dice el señor Carlos, porque realmente es muy, muy, muy complicado el hecho de estar aquí con un móvil que, o por lo menos mínimo, si no sois capaces, tenerlo en silencio y la pantalla hacia abajo. Y os olvidáis. O yo lo que hacía era taparlo con un libro. En plan, lo ponía de encima y a veces se me olvidaba que el móvil estaba ahí. O debajo de la Si no almohada os- también. O debajo de la almohada o lo que queráis. O sea, si no os apetece o no os da la gana ponerle un cajón por ahí o en el salón, hacer eso, que os va a ayudar, de verdad, mucho. Y bueno, para terminar, hablando sobre el éxito, ¿cómo crees que debe ser la mentalidad de los alumnos frente a la prueba EBAU? Pues voy a serte totalmente sincero. La prueba BAU, tú tienes que ir con una mentalidad de, bueno, vengo aquí a hacer un examen, me he preparado, Estoy de acuerdo. estoy preparado para ello, o sea, he estudiado para ello. O sea, o dices, vale, tengo las clases, he estado teniendo en clase, he estudiado para ello. Bueno, vas allí, te sientas, un poco nerviosillo a ver qué preguntas te tocan, que siempre está ahí el nervio, pero una vez que tienes el examen en la mesa nos ponemos a hacerlo. Exactamente. Ya está, o sea, da igual, tú vas pim pam pam pam, vas rellenando y aunque tú pienses al principio del examen, joder, no lo saco, o joder, no me sé esta pregunta, las cosas fluyen y salen, porque me ha pasado de decir, va, este examen es que te lo digo yo que mitad no me las sé. Y acabas el examen y te las sabes, o te sabes, de las que no te sabías, te sabes el 80%, porque el nervio engaña, y es un hecho, o sea, el nervio engaña, y no puedes irte al examen como si te fueran a hacer una prueba decisiva, ni que ni que si te sale mal va a ser el fin del mundo, no. Tú vas a hacer una prueba como si te vas a hacer un examen del curso y ya está. Porque si te lo tomas como algo súper serio, como un reto que tienes que... un reto importantísimo para tu vida, entonces ahí es cuando se te va al garete todo. Porque lo importante es la tranquilidad, sobre todo tranquilidad Y no agobiarse, es muy importante. y no agobiarse, calma, sin más, calma. Luego, otra cosa esencial es, cuando salgáis de un examen, os concentráis en el siguiente ya. O sea, olvidáis ese examen, ¿vale? No podéis salir de un examen que igual os ha salido mal, porque nosotros somos personas, tenemos errores, ¿no? Os sale mal un examen, no os preocupéis, ¿vale? Tendréis ya el resultado que sea, ya lo habéis hecho, no podéis cambiarlo, ¿vale? Os concentráis ya en el siguiente. Y una cosa, un apunte muy rápido. Si viene un chaval y te dice, ¿qué pregunta era Mira, yo que tú me iba de ahí, corriendo, pero así corriendo, pero que te vas del instituto, porque a mí me ha llegado a pasar de que no coincidía ninguna pregunta con nadie y me saqué bien el examen. Quiero decir, yo creo que ahí tienes que pensar en ti, en cómo te será a ti. ¿Que te ha salido bien? Perfecto. No hace falta ni que hables con nadie, decirle, oye, ¿qué tal te ha salido el examen? Bien, porque al fin y al cabo, o sea, no me malinterpretéis, o sea, con tu amigo dices, ¿qué tal te ha salido el examen? Bien, pues de puta madre, perfecto. Ahora, ir por ahí preguntando, ¿qué te ha dado aquí? O ¿qué pregunta es esta?
no es bueno. Más que nada porque os vais a agobiar más, no tiene sentido ninguno porque te tienes que concentrar en tu examen y ya está. O sea, sin más. Era lo único que quería decir. Que luego eso engaña, de verdad. O sea, tú piensas, guau, es que no me ha dado lo mismo que fulanito, porque este lo ha puesto así, yo así. Y tampoco me ha dado lo mismo que no sé quién. Da igual. O sea, tú haz tu examen y piensa en tu examen. Fuera, ya está, no hay más. Y luego, pues terminas los exámenes y ya a descansar, ¿vale? Que es un descanso que os merecéis todos, ¿no? Obviamente. Sobre todo, yo que vosotros cuando acaba el examen, los 2 exámenes que tenéis al día o algo así, si os apetece repasar, vale, pero algo muy suave. Y si no, descanso, porque esa semana es dura. O sea, esa semana es no dormir en algunos casos, esa semana es dolores de cabeza constantes, ataques de ansiedad en algunos casos. Entonces hay que tomárselo con mucha calma y con tranquilidad. Que dices tú, pero es que me quiero repasar no sé qué. Puedes hacerlo, pero sin llegar a agobiarte. Es decir, tienes que ir pensando de que, vale, esto ya me lo he estudiado, esto es un repaso y sin más. O sea, sin más. De hecho, Realmente, no tenéis que lo que hacer más. estabas mencionando, el hecho de dormir es muy importante. Tenéis que dormir bien, ¿vale? Importantísimo. Importantísimo. O sea, ni se os ocurra quedaros estudiando por la noche, ni se os ocurra estar agobiándoos la noche anterior, que no lo saco, que no lo saco, que no lo saco. Ha habido exámenes que a lo mejor no iba tan preparado, pero he dormido bien. Y sobre todo, por favor, coger una rutina del sueño los días que estuvieseis estudiando para OBAU. O sea, no os durmáis tarde, dormíos como si estuvieseis en jornada laboral, es decir, acabáis de estudiar a las 11, 11:30 o las 10 o vuestro horario, cumplidlo, porque os va a ayudar. Y no solo para estudiar, sino para realizar las pruebas también. Es decir, mm, yo priorizaría dormir antes que repasar un examen por la noche. Mi opinión, Sí. o sea, totalmente. Yo creo que llegamos a la misma conclusión de que el éxito eh, en la EBAU, el éxito en el sistema educativo se basa en estos pasos. El primer paso que habíamos visto era el atender en clase, muy importante, organización, descanso y, bueno, a la hora de realizar las pruebas EBAU no os agobiéis. Es una prueba que va a pasar, ya veréis que no es tan difícil y bueno, y cuando terminéis todo, descansad, aprovechad el verano y ya luego entraréis en la universidad que sea, ¿vale? No os agobiéis, tenéis una segunda oportunidad en septiembre si os sale mal, pero bueno, la vida hay que vivirla, no se puede, uno no puede estar agobiado. Tienes oportunidades que no entras en septiembre, pues el año que viene. Tenéis muchos años de vida, todos vosotros, ¿vale? Y además luego en la universidad, mira, otra etapa te dirán, buah, la universidad es otra etapa. Lo es porque tu ritmo de vida cambia, todo cambia, pero tampoco os tenéis que agobiar. Ese verano yo os recomiendo que una vez que tengáis clara la universidad, os tengáis claro vuestro grado, una vez acabado la EBAU, que ya estéis libres, desconectéis completamente, porque si no es un ciclo que ese verano no piensas en otra cosa y no puede ser. Eso es imposible. O sea, estar así es imposible. O sea, que una vez que acabas la EBAU, sacas tus notas, te dan las notas. Si estás satisfecho, te olvidas de lo demás. Escoges la universidad. Te pones un día en serio a escoger la universidad y el resto del verano a disfrutarlo. Y ya está. O sea, tan simple como eso. Perfecto, pues entonces vamos terminando, que llevamos 45 minutos. Ha sido un placer tenerte por aquí. El placer es siempre mío, ya sabes. Yo, cuando quieras, me uno a lo que sea, que estoy aquí cuando quieras y nada, son temas muy importantes de hablar, que creo que esta gente lo necesita, que se ven ahí como nosotros, por lo menos yo estaba en una mentalidad de, "Buah, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo estoy agobiadísimo, no, ¿por qué?", tal. Se sale, quiero decir, se sale. En los demás podcasts os lo vamos a ir explicando porque son cosas que nos ha pasado a todos, te ha pasado a ti, le ha pasado a tu padre y le ha pasado a tu hermano mayor. Se le ha pasado a todo el mundo. Exactamente, tenemos que transmitir nuestras experiencias. Obviamente, y eso es la mayor forma de empatizar con las personas. Decir cómo nos sentimos nosotros, porque ya veréis que eso es una fase que va a pasar y lo vais a recordar como con hasta riendos y todo, porque realmente es lo que es. Y nada, que muchas gracias por todo, tío. Pues nada, ya sabéis que tenéis este podcast disponible en el canal de YouTube de Matemáticas EBAU
en Spotify o en Google Podcast, el sitio donde nos queráis ver o escuchar. Y bueno, esto sería todo por el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana.